Anexo S009, función de masa multifractal. La expresión fundamental es tau de Q igual a Q por H de Q menos 1. En forma matemática, tau de Q igual a Q multiplicado por H de Q menos 1. Esta ecuación transforma el exponente generalizado H de Q en la función de masa o exponente de partición tau de Q. Para entenderla correctamente debemos comenzar por H de Q. En MFDFA, H de Q describe cómo escalan las fluctuaciones cuando cambia la escala de observación. De forma conceptual, F sub Q de S es proporcional a S elevado a H de Q. Esto significa que para cada orden que existe una relación entre la magnitud de las fluctuaciones y la escala S. El exponente H de Q se obtiene a partir de la pendiente de la relación entre el logaritmo de F sub Q de S y logaritmo de S. Una vez estimado H de Q, la información se transforma mediante tau de Q igual a Q por H de Q menos 1. Ahora debemos explicar el significado de cada término. Q es el orden de momento. H de Q es el exponente de escalamiento correspondiente a ese orden. Y tau de Q es el exponente que organiza esa información dentro del formalismo multifractal. Pero el término decisivo de esa expresión es el menos 1. ¿Por qué se resta 1? La forma general de escribirse como tau de Q igual a Q por H de Q menos D. D representa la dimensión del soporte sobre el cual se define el proceso. En este estudio, las señales evolucionan sobre el tiempo. El soporte es, por tanto, temporal. Y su dimensión es 1. Por eso, D igual a 1. Y la expresión correcta queda tau de Q igual a Q por H de Q menos 1. Este punto requiere especial atención porque el método analiza 3 canales de telemetría simultáneamente. Tenemos X1 de T, X2 de T y X3 de T. Pero estos 3 canales no representan 3 dimensiones independientes del soporte. Los 3 evolucionan sobre el mismo eje temporal, por tanto 3 canales no significan un soporte de dimensión 3. Tenemos 3 variables pero un solo tiempo. Esa es la razón matemática por la que se resta 1 y no 3. La expresión tau de Q igual a Q por H de Q menos 3 sería incorrecta para ese formalismo temporal. Ahora veamos cómo opera la ecuación. Supongamos únicamente como ejemplo didáctico que para Q igual a 2 obtenemos H de 2 igual a 0.70. Entonces, tau de 2 igual a 2 multiplicado por 0.70 menos 1. 2 por 0.70 es 1.40. Y 1.40 menos 1 es 0.40. Por tanto, tau de 2 igual a 0.40. Este valor únicamente es ilustrativo. No representa un resultado empírico de la tesis. El objetivo del ejemplo es mostrar cómo H de Q se transforma en tau de Q. Ahora examinemos algunos casos especiales. Si Q es igual a 0, tau de 0 es igual a 0 multiplicado por H de 0 menos 1. Por tanto, tau de 0 igual a menos 1. Si Q es igual a 1, tau de 1 es igual a H de 1 menos 1. Si Q es igual a 2, tau de 2 igual a 2 por H de 2 menos 1. Así cada valor de Q genera un valor correspondiente de tau de Q. Ahora podemos observar qué ocurre cuando H de Q permanece constante. Supongamos un proceso idealizado en el que H de Q es igual a H mayor para todos los valores de Q. Entonces, tau de Q igual a Q por H mayor menos 1. Esta relación es lineal respecto de Q. Es una representación gráfica. Tau de Q forma una recta. Por ejemplo, si H mayor fuera 0.70, tau de Q sería igual a 0.70 menos Q menos 1. Ahora consideremos el caso de que H de Q cambia con Q. En ese caso, tau de Q igual a Q por H de Q menos 1. Puede presentar una relación no lineal.
Ese comportamiento es compatible con una estructura multifractal, pero debemos hacer una precisión científica fundamental. La curvatura de tau de Q por sí sola no demuestra automáticamente multifractalidad. La tesis establece que la confirmación debe apoyarse mediante estabilidad frente al rango de escalas, calidad de la regresión y otros controles metodológicos. Por tanto, una curva no lineal es información relevante, pero no constituye por sí sola una prueba definitiva. Ahora, describamos el simulador. En la primera parte veremos una interfaz futurista de telemetría satelital. Aparecerán diferentes escalas S. Para un valor determinado de Q, el sistema calculará f sub Q de S en cada escala. En una gráfica log-log se representará logaritmo de f sub Q de S contra logaritmo de S. La pendiente de esa recta será identificada como h de Q. En este momento la fórmula principal permanecerá visible. Tau de Q igual a Q por h de Q menos 1. Después, el simulador seleccionará diferentes valores de Q. Para cada uno aparecerán el valor de Q, el valor correspondiente de h de Q, el producto Q de h de Q y finalmente el resultado tau de Q. La operación se ejecutará en pantalla paso a paso. Por ejemplo, Q igual a 2, h de 2 igual a 0.70, Q de h de Q igual a 1.40. Menos 1. Resultado, tau de 2 igual a 0.40. Después el simulador mostrará el significado geométrico del menos 1. Aparecerán tres señales de telemetría, canal 1, canal 2 y canal 3. Los tres avanzarán simultáneamente sobre un único eje temporal T. La pantalla mostrará tres canales, después un solo soporte temporal y finalmente D igual a 1. A continuación aparecerán dos expresiones. La primera, tau de Q igual a Q por h de Q menos 1, marcada como correcta. La segunda, tau de Q igual a Q por h de Q menos 3, marcada como incorrecta. La razón quedará visible. Tres canales no equivalen a tres dimensiones del soporte. Después veremos una comparación didáctica entre dos comportamientos. En el primer caso, h de Q permanece constante, entonces tau de Q es lineal. En el segundo caso, h de Q cambia con Q, entonces tau de Q puede presentar curvatura. Pero el simulador mostrará una advertencia permanente, simulación didáctica. La curvatura por sí sola no confirma multifractilidad. Ahora debemos ubicar esta ecuación dentro del método completo. Primero se calcula la función de fluctuación f sub Q de S, después mediante una regresión log-log se estima h de Q. Con h de Q se calcula tau de Q. Posteriormente, alfa de Q se obtiene como la derivada de tau de Q respecto de Q. Y finalmente, f de alfa es igual a Q por alfa menos tau de Q. Por tanto, la secuencia es f sub Q de S, h de Q, tau de Q, alfa de Q y f de alfa. Eso significa que tau de Q funciona como un puente entre el escalamiento generalizado y la construcción posterior del espectro multifractal. Ahora podemos expresar la conclusión en palabras sencillas. H de Q nos dice cómo cambian las fluctuaciones cuando observamos el sistema a diferentes escalas y para diferentes órdenes de Q. La fórmula tau de Q igual a Q por h de Q menos 1 transforma esta información en una función compatible con el formalismo multifractal de una serie temporal. Se resta 1 porque, aunque observemos tres canales simultáneamente, todos evolucionan sobre un único eje temporal. Por tanto, tres canales no significan tres dimensiones del soporte. ¿Qué significa esto dentro del estudio? Significa que el carácter multivariante del método está en las variables que se analizan conjuntamente, pero el soporte geométrico sobre el que evolucionan sigue siendo el tiempo. Esta es la razón por la que la expresión correcta es tau de Q igual a Q por h de Q menos 1 y no tau de Q igual a Q por h de Q menos 3.
Tau de Q transforma los exponentes generalizados h de Q en una ley de partición multifractal compatible con una serie temporal. El término -1 corresponde a la dimensión 1 del soporte temporal y no al número de canales analizados. Tenemos 3 señales, pero un solo tiempo. Por eso se resta 1. Y tau de Q convierte el comportamiento de h de Q en la forma que necesitamos para construir el espectro multifractal. Ubicación exacta, expresión explícita en la sección 7.2 y utilizada de la cadena de métricas derivadas que conduce a la sección 7.8. Principio, formalismo multifractal, estado, ejecutada y explícita.